Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en este jueves, siendo ya las 8 y un poquito, casi las 8:10. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche. Así que nos ponemos en las manos del Señor para iniciar. Oremos. Padre, gracias te damos por este día maravilloso que tú nos has permitido vivir, disfrutar, aprender, crecer. Y ahora, Señor, nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra con corazones humildes, con corazones sencillos, con corazones dóciles, con una actitud dispuesta a aprender de ti, Padre. Gracias por ese regalo que nos das al otorgarnos tu santa y divina voluntad por medio de las escrituras. Por favor, Señor, permite que nuestras mentes estén conectadas en este tiempo y que nuestros corazones estén dispuestos, prestos, atentos para aprender y identificar el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Te amamos, Padre, y nuevamente te agradecemos por este regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, sin más, señores, vamos a iniciar. Hoy vamos a estar estudiando un libro del que poco se habla. Es un libro pequeño que está ahí colándose entre los profetas mayores y los profetas menores. Y, y es un libro que, como digo, poco se trata de él. Sin embargo, en esta noche vamos a ver todo lo que podemos aprender y crecer a través del estudio del libro de Lamentaciones. Bien, vamos a ver de una vez a iniciar. Lamentaciones, aquí lo tenemos. Biblia en manos que vamos a iniciar. Atentos, no se duerman. Yo sé que es de noche, estamos cansados, pero es importante, imprescindible que estemos atentos, conectados a la enseñanza de hoy. Vamos a ver, como siempre vemos, los aspectos generales de cada libro que estudiamos. Vamos a ver acerca del lamento, por qué se llama Lamentaciones este libro. ¿Por qué dedicar un libro de la Biblia a lamentarse? ¿Qué sentido tiene? Vamos a ver. Y en medio de esos lamentos, veremos cómo hay también una esperanza en medio del dolor. Y como siempre, vamos a ver de qué manera el libro de Lamentaciones nos apunta hacia Cristo. Aspectos generales. Bueno, sabemos, hay que ponerse un poquito en contexto. Para entender el libro de Lamentaciones es importante recordar allá en Reyes eh, todo el tema de la división de los de la nación de Israel, cómo se dio la conquista de cada uno de las naciones luego que surgieron de la división, eh, la parte del norte y la parte del sur. Eso lo estuvimos viendo, recordemos la manera en la cual el Señor de muchas formas les advirtió que enderezaran sus sendas, que enderezaran sus caminos, porque si seguían por el camino pervertido,
pecaminoso, de espaldas a la ley de Dios, pues el Señor los iba a castigar severamente. Y ese castigo iba a consistir en que serían conquistados por el enemigo. ¿Bien? Estamos claros ahí, lo recordamos, ¿verdad? Ok. Eso es lo que sucede. Recordemos también que recientemente estuvimos estudiando el libro de Jeremías. La semana pasada estudiamos el libro de Jeremías y Jeremías lo que hace es dar una voz de alerta. Señores, vuélvanse al Señor, que lo que viene no es nada bueno, es triste. Bueno, pues resulta que, como saben ustedes, eh, no hicieron caso a esos profetas que se levantaron para advertir. Y finalmente ocurrió lo que el Señor ya había anunciado que sucedería. En la parte sur, que era Judá, pues llegó el imperio de Babilonia y conquistó a la nación. Ya la parte norte había sido conquistada. Así que Jeremías habitaba en la parte sur, habitaba en Judá, y él presenció todo el tema de la conquista de la nación y sufrió y, y vivió eso. Y el libro de Lamentaciones de eso trata, de todo lo que Jeremías vio y vivió y la manera como él lo sufre, lo llora, su quebranto. Así que Jeremías fue un profeta llamado por Dios para una tarea muy difícil. Señora, a veces nosotros eh, servimos al Señor de tantas formas y a veces nos sentimos cansados, agotados, pero pensar en esos siervos del Señor como Jeremías nos, nos da fuerza, porque la tarea que le tocó a Jeremías, señores, fue realmente difícil. Y a través de Jeremías nosotros aprendemos principios como la obediencia, obedecer a Dios, aunque lo que Dios nos llama a hacer sea, em, sea duro, sea no agradable en el momento para nosotros. Quizá nosotros queramos otro medio, otra vía, pero de Jeremías aprendemos a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. De Jeremías aprendemos la compasión, como este hombre sufre, llora, se quebranta al ver a su pueblo, a su nación, siendo azotada, siendo esclavizada, siendo exiliada. Eh, yo sé, confío que ya todos ustedes leyeron el libro de Lamentaciones y hay solo que llegar al primer capítulo para comenzar a compungirse. Es difícil leer el libro de Lamentaciones sin que se nos erice la piel, sin sentir tristeza, quebranto, por lo que la nación de Judá tuvo que padecer debido a su desobediencia. De Jeremías aprendemos la perseverancia, porque a pesar de los ataques que sufrió Jeremías, a pesar de las persecuciones, no se rindió, continuó. Señor, y a veces nosotros, eh, hasta una crítica que nos hagan, un comentario que no nos guste, a veces hasta una burla, de esas burlas que nos hacen, ¿verdad? Que ahora le dice bullying. Cualquier tontería logra desanimarnos, logra amedrentarnos, hace que nos enojemos, que tiremos la toalla. Y pensar en Jeremías y en la manera en la que él asumió su llamado, a pesar de que a su vida corría peligro, eh, eso nos alienta a actuar de manera perseverante frente a la voluntad de Dios, al llamado que Dios nos hace. De Jeremías aprendemos la esperanza,
porque aún en medio de todo ese dolor que él vivió, de toda esa calamidad que él presenció, siempre mantuvo la esperanza de la promesa de Dios. Él sabía que Dios había prometido liberación, eh, él lo creía y, y caramba, ojalá que nosotros tengamos corazones esperanzados en las promesas del Señor. Que aunque veamos lo que veamos en este mundo, creamos en lo que Dios prometió que haría con la iglesia, con nosotros, con nuestras vidas, y que seamos esa luz de esperanza en medio de las situaciones más difíciles que nos toquen vivir a nosotros personalmente o en nuestro entorno. Así que tenemos mucho que aprender de este hombre de Dios, Jeremías. Y ya yendo directamente a Lamentaciones, decíamos que para entender Jeremías hay que ir allá al año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén, que era la ciudad santa de Dios, eh, a la ciudad donde se desarrollaba la vida religiosa y cultural del pueblo de Dios, fue destruida por los babilonios. Eso lo vimos. Recuerdan allá cuando estuvimos hablando de Nehemías, la reconstrucción, de Esdras, luego que pasaron los 70 años, que regresaron. Bueno, estuvimos viendo toda esa historia de invasión y también toda la historia luego del cumplimiento de la promesa del Señor. Así que espero que estemos eh, ya buscando en la memoria, que hace unos meses estuvimos viendo toda esa narración. Este evento de la conquista de Jerusalén marcó el fin del reino de Judá. O sea, ya no hubo más reino de Judá, a pesar de que ellos regresaron luego, pero el reino de Judá como tal eh, finalizó. ¿Okay? Entonces, ya había un comienzo del exilio babilónico, hay un periodo de tristeza, hay un periodo de desvinculación, de desarraigo, y se pierde no solo el territorio, se pierde las tradiciones, eh, se pierden los ritos religiosos, en fin, la pérdida era amplia, era más allá de perder la libertad, era perderlo todo, era perder hasta su identidad como nación, era perderlo todo. Lamentaciones es mucho más que un libro de lamentos. Lamentaciones es una reflexión acerca de la fe, acerca del juicio, acerca de una esperanza. Y Lamentaciones debe llevarnos a nosotros a pensar en eso, en las advertencias que el Señor nos da de manera individual a nosotros en nuestras vidas, de la advertencia que nos da como nación, de la advertencia que nos da como mundo, de las advertencias que nos da como familia y de cómo el juicio del Señor un día puede llegar a nuestras vidas, a nuestros países, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestro mundo. Así que el libro de Lamentaciones lo leamos para reflexionar acerca de nosotros hoy en día. Y para comprender su mensaje, tenemos, como dije, que situarnos en el contexto social e histórico. Los habitantes de Judá se estaban enfrentando a la pérdida de su identidad. Estaban perdiendo sus seres queridos, estaban perdiendo sus hogares, sus familias, sus casas, sus tradiciones. La pérdida era en todos los niveles. El libro de Lamentaciones nos conmueve. Es una expresión de dolor y de esperanza. Pero
¿Por qué esperanza? Esperanza porque a pesar de todo, a pesar de la oscuridad que había en ese momento, había una promesa de restauración. Señores, quienes creemos en Dios, quienes confiamos en el Señor, a pesar de las circunstancias más difíciles, señores, tenemos presente esa esperanza, la esperanza que nos brindan sus promesas. Por eso yo soy muy insistente. En la Biblia, en el estudio de la Biblia, encontramos tanto las advertencias del Señor como las promesas de Dios. Y ambas son vitales para construir una fe saludable, firme, fuerte y que pueda resistir embates. El cristiano debe conocer tanto las advertencias del Señor cuando nos dice, no, 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 por ahí no, 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 así no, 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 eso no. Tanto las advertencias como las promesas. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 1, el versículo 1, es decir, ahí mismo, cuando usted abre el libro, lo primero que va a encontrarse es esa exclamación de Jeremías por lo que ha pasado con la nación. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es decir, una ciudad, eh, eh, bueno, como tipo metrópolis, una ciudad donde la gente comercializaba, iba, venía, tenía abundancia, tenía posesiones, tenía riqueza. De repente, sus calles llenas, sus mercados abarrotados y de repente sola, sola, abandonada, destruida. Y dice Jeremías, como una viuda. Dice, la princesa de las provincias ha sido hecha tributaria. ¿Mm? Esto nos brinda una imagen de aquella ciudad que antes estaba llena de vida, ahora está sumida en la tragedia. En Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 22 y 23, leemos así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Señores, qué expresión tan significativa. De todo el libro de Lamentaciones, eh, esta cita de manera muy especial conmueve mi corazón, porque qué grandeza es cuando todo a nuestro alrededor está destruido, cuando no tenemos fuerzas, cuando nos sentimos cansados, abatidos, tristes, desolados. Qué maravilloso cuando a pesar de que todo está quebrado, podemos decir, la misericordia del Señor no me ha faltado. Señores, vamos a ponernos en contexto. Imaginemos, no, imaginemos, no. Una, una madre que ha perdido a su hijo, un padre que ha perdido a su familia, alguien que le acaban de diagnosticar una enfermedad y que en medio de su dolor, de su quebranto, que en medio de la tristeza, que en medio de la confusión pueda decir, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy en una situación de lamento, pero debo reconocer que si yo estoy hoy aquí, es por la misericordia de Dios. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro reto, que en medio de las dificultades no perdamos
la fe en la misericordia del Señor. La ciudad santa, el centro de la vida religiosa y cultural, estaba siendo destruido por sus enemigos. Así que el profeta, con ese corazón desgarrado, expresa el dolor y la angustia de su pueblo. ¿Y cómo lo expresa? El sufrimiento del pueblo. Primero, él, él se detiene a expresar cómo el pueblo estaba sufriendo, cómo el pueblo había perdido, estaba perdiendo sus hogares, sus familias, su identidad, estaba viviendo en el exilio, lejos de su tierra, en medio de la confusión. Luego, no solo mira a ese pueblo, sino que mira la ciudad en ruinas. Esa hermosa Jerusalén estaba ahora destruida, sus calles desiertas, los templos, el templo había sido profanado, burlado y destruido también. Jeremías habla acerca de la ira de Dios, de cómo esa destrucción de Jerusalén representa un castigo divino por los pecados del pueblo. Jeremías también hace énfasis en el libro acerca de la soledad y la desesperanza que se vivía en ese momento, porque ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Pero a pesar de toda esa situación, Jeremías alzaba su voz y ese alzar su voz al Señor expresaba su fe en ese Dios que lo escuchaba y que estaba ahí para responderle. El libro de Lamentaciones expresa dolor y la angustia que sintió el pueblo judío al ser destruido. El profeta Jeremías describe esa desolación y el sufrimiento que estaban experimentando. Y lo que quiero rescatar aquí es esto. El libro de Lamentaciones no es difícil saber de qué trataba. Sí, trataba de lamentos, trataba de lloro, trataba del sufrimiento que se estaba viviendo ahí. Pero no podemos quedarnos en eso. Y ese es el mensaje que debe quedarnos hoy. No podemos quedarnos en el lamento, en la queja, en la desesperanza. Debemos hacer como Jeremías. Sí sufro, sí me lamento porque soy un ser humano, pero mi fe, mi confianza y mi gratitud a Dios permanecen firmes. Y esto él lo hace trayendo esperanza en medio de toda esa desolación. Jeremías fue una voz de dolor y sufrimiento, pero también fue una voz que le recordó al pueblo, oye pueblo, tenemos una promesa de restauración. En Lamentaciones 3:22 dice, las misericordias del Señor nunca se acaban. Sus misericordias se renuevan cada día. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, decía Jeremías al pueblo. Jeremías le decía al pueblo, señores, Dios es un Dios paciente y Dios es un Dios misericordioso. Él castiga a su pueblo, pero también perdona y restaura. Jeremías no solo se quedaba ahí, sino que él también le decía al pueblo, hay que arrepentirse. ¿Y por qué estoy haciendo este detalle aquí de estos puntos? Porque Jeremías es un hombre digno de ser imitado. Y así como nosotros debemos hablarle a la gente de que, mira, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios trae salvación, Dios restaura. De la misma manera, también tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios espera que tú te arrepientas. Para tú poder ver la gloria de Dios en tu vida, tú debes arrepentirte.
Para tú poder ver y vivir la restauración de Dios en tu vida, tú debes proceder al arrepentimiento de tu pecado. Jeremías le hablaba al pueblo acerca de la fe que debía prevalecer a pesar de lo que sus ojos estaban viendo. Y Jeremías les recordaba el futuro de Sión. Hay una gloria futura, le decía Jeremías al pueblo. El libro de Lamentaciones nos enseña que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar esperanza y consuelo en Dios. La fe y la confianza en el amor de Dios y creer en las misericordias del Señor, señores, es fundamental para esos momentos de adversidad, para cuando tenemos que atravesar momentos de dolor. Fe, esperanza, confianza, confiar en el amor de Dios, confiar en la misericordia del Señor, es fundamental para poder levantarnos cuando estamos atravesando el proceso. En Lamentaciones capítulo 3, verso 24, Jeremías declara, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Eso es digno de ponerlo como en un cuadro en medio de la sala para que toda la familia lo vea, lo lea y lo afiance. La porción de los hijos de Dios es Jehová. ¿Qué significa esto? Que lo único que necesitamos para poder ser plenos es a Jehová. Lo único que realmente nuestra alma necesita es a Jehová. Cuando Jehová es lo, lo que llena nuestro corazón, cuando Jehová es lo a lo que recurrimos, nuestra esperanza se afianza y nuestra alma siente paz. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Qué hermoso. Lamentaciones nos enseña que el dolor y la esperanza pueden coexistir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo estoy llorando, triste, afligido, en depresión, pero al mismo tiempo puedo tener esperanza? Señores, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede irradiarnos luz. La fe en el Señor puede levantar el corazón abatido. En Lamentaciones, capítulo 3, versos 19 y 20, Jeremías dice, me acuerdo de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la hiel. Mi alma se acuerda continuamente de ello y está humillada en mí. Aquí lo que dice Jeremías es, yo me pongo a recordar todo mi dolor, me pongo a reflexionar en todo lo malo que he vivido, que estoy viviendo. Y mi alma se humilla dentro de mí. Es decir, mi alma se entristece. ¿Que un cristiano puede estar triste? Sí. Un hijo de Dios puede sentir aflicción. Un hijo de Dios puede sentir tristeza. Un hijo de Dios no tiene por qué cohibir y contener las emociones propias de la vida. Lo que pasa es que el Hijo de Dios, en medio de ese dolor y esa aflicción, tendrá esperanza. Tendrá esperanza.
como hemos visto, sí, el dolor y la esperanza pueden coexistir. Jeremías usaba el lamento como una oración y aquí va el punto. Cuando me lamento, ¿ante quién me lamento? ¿Ante quién voy a lamentarme? Señores, si nos vamos a lamentar con el amigo del trabajo, con, qué sé yo, con el vecino, con el familiar, eso no edifica. El lamento del Hijo de Dios es ante Dios. A la Biblia nos dice que Jeremías tenía un amigo que era su paño de lágrimas y que ante él era que él se desbocaba. No, Jeremías se lamentaba en forma de oración. Jeremías se lamentaba en forma de proceso de purificación, porque al liberar sus emociones reprimidas delante del Señor, entonces encontraba consuelo de Dios. Y ese consuelo de Dios devuelve la esperanza al corazón quebrantado. El lamento y la expresión de dolor delante del Señor trae sanación. Cuando nos permitimos sentir y expresar nuestro dolor, comenzamos a procesarlo y a encontrar consuelo. En el libro de Lamentaciones vemos que sí, señores, es válido llorar, es válido gritar, es válido cuestionar, es válido decir, Señor, ¿para qué? Todo eso es válido. Y en medio de todo ese proceso, el Señor sabe cómo animar nuestra alma. En Lamentaciones, capítulo 3, verso 31, dice, porque no desampara para siempre. Si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, refiriéndose a Dios. Creer en la misericordia de Dios nos ayuda a encontrar esperanza en medio del dolor. Si Dios me está haciendo pasar por este proceso de dolor y de prueba, yo sé que a Él, en su corazón de padre, le duele tanto o más que a mí mi dolor. Yo sé que el Señor, en este momento de dolor que yo estoy viviendo, el Señor se compadece. El Señor me mira con ojos de amor y con ojos de misericordia. Y un propósito hay en medio de todo esto. El libro de Lamentaciones, como sucede con todos los libros de la Biblia, aunque fue escrito hace muchos cientos de años, es válido para nosotros hoy. ¿Cómo podemos usar, qué podemos sacar del libro de Lamentaciones que nos sirva hoy en día? A través del libro de Lamentaciones aprendemos a enfrentar el dolor, a entender que el sufrimiento no nació cuando nosotros nacimos. El sufrimiento nació hace muchos años. Después de la caída, toda la historia está llena de, voy a ser más explícita, después de la caída de Adán y Eva con el pecado, toda la historia está llena de momentos de dolor y de sufrimiento. Porque hay gente que creen que el dolor solo es para ellos. No, no, señores. No, en la Biblia vemos hombres y mujeres de Dios atravesando el sufrimiento y atravesando el dolor con esperanza, con valor, con fe y encontrando consuelo en Dios. En Lamentaciones recordamos acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía de Dios? Dios es el dueño, Dios es el hacedor, Dios es el que sabe, el que pone, el que quita, el que da,
el que retira. Así que no vamos a dudar de que si Dios lo hizo, Él sabe por qué lo hizo. Y su soberanía va acompañada de su justicia. Es decir, Dios no lo hace solo porque soy Dios y punto. No, es que sus obras están llenas de justicia, pero también están llenas de misericordia. La gloria es para Él. Con Lamentaciones aprendemos la importancia del arrepentimiento. ¿Cuántas veces a la nación de Judá no se le insistió? Arrepiéntete, endereza tu senda, busca a Dios nuevamente. Y solamente se burlaban de los profetas, rechazaban a cada voz que llegaba para advertir, eran rechazadas, perseguidos por la nación. Así que al leer Lamentaciones entendemos la importancia que para Dios tiene que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y arrepentimiento significa enderezar, para que estemos claros. ¿Ok? Arrepentimiento no es culpa. Ay, me siento mal porque hablé mentira. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es me siento mal porque hablé mentira y ya trataré de no hablar mentira. Pondré todo mi esfuerzo para no hablar mentira. Yo no seré un mentiroso. Yo no seré una mentirosa. Arrepentimiento es enderezar la senda. Y a eso fue llamada la nación muchas veces. Arrepiéntete, endereza la senda, corrige el camino. Y ellos no obtemperaron al llamado. Pero también Lamentaciones nos da esperanza para el futuro. Nos dice, sí, hay dolor. Sí, lo que vemos alrededor no es para nada eh, alentador. Pero ¿sabes qué? Yo creo en la promesa del Señor para mi vida. Yo creo en el futuro de bienestar que Dios tiene para sus hijos. No para todo el mundo, para sus hijos. Así que si usted es hijo de Dios, una hija de Dios, usted debe saber, confiar que en medio de cualquier dificultad que estés atravesando, hay un futuro de bendición y de bienestar diseñado para ti. Solo tienes que entender el mensaje. Arrepiéntete, cree en la misericordia del Señor, cree, confía en su amor, búscale de corazón, clama a Él y Él te ayudará a encontrar tu propósito de vida y a enderezar la senda. Nos conecta con la experiencia de otros creyentes, porque cuando entendemos todo el tema del sufrimiento, nos damos cuenta de que la situación por la que nosotros atravesamos, de dolor y sufrimiento y pesar, no es solo nuestra. Hay mucha gente sufriendo en este mundo. Hay mucha gente atravesando dolor. Y dice la palabra que a veces el Señor permite que nosotros suframos para que podamos sensibilizarnos con el dolor de los demás y para que podamos levantar a otros. Quiero ser muy enfática en el hecho de que el tipo de sufrimiento que estamos tratando en el libro de Lamentaciones es el sufrimiento que viene por castigo de Dios. Pero no todos los sufrimientos de nuestras vidas tienen que ver con un castigo. Es decir, no podemos tampoco dejar el mensaje de que cada dolor, cada sufrimiento que atraviesa un hijo de Dios es porque algo hizo mal. Es una línea muy fina, es una línea muy delicada, pero siempre el Señor sabrá cómo hablar al corazón de sus hijos.
El Señor habla al corazón de sus hijos y el Señor nos hará saber, mira, esto que estás pasando fue por una desobediencia y yo te estoy corrigiendo. O fíjate, esto que estás atravesando es solo parte de un propósito especial mío, eh, pero yo estoy contigo, yo te amo y yo estoy aquí para consolarte y levantarte. Es decir, es importante aclarar eso. El dolor en el Hijo de Dios puede venir en dos direcciones. Puede ser un dolor infringido por Dios como forma de disciplina, de corrección, como fue el caso de Jerusalén. Pero también puede ser un dolor propio del mundo, del sistema caído en el que vivimos y de un plan y soberanía de Dios que no necesariamente está ligado a un pecado o a una falta eh, por parte nuestra. Así que Lamentaciones nos invita a reflexionar acerca de nuestras propias vidas y de nuestra relación con Dios. Cuando leemos Lamentaciones nos preguntamos, ¿yo he escuchado las advertencias de Dios? Tantas ocasiones en las que el Espíritu Santo me ha confrontado, me ha llamado, me ha advertido, las tantas ocasiones en las que la misma palabra, la Biblia, me ha confrontado con mi pecado. Yo he actuado o he hecho como aquellos judíos que, que ignoraban el llamado del Señor. He sido fiel a Dios. He confiado en su amor y misericordia. He buscado la restauración y su perdón, porque quizás nosotros estamos actuando de la misma manera necia y desobediente de Jerusalén y no podemos esperar entonces eh, un destino muy diferente al castigo que esta nación experimentó. Lamentaciones nos enseña que el lamento es una parte natural y necesaria de la experiencia humana. Es un camino hacia la sanación emocional y espiritual. Podemos aprender a través de la lectura de este libro a, a validar nuestras emociones. Sí, Señor, me siento triste. Sí, Señor, me siento afligida. Sí, Señor, me siento decaída. Sí, Señor, me siento cansada, me siento dolida, me siento quebrada. Vayamos a Dios con esas emociones eh, auténticas, sin fingimiento, sin tratar de reprimirlas, porque el Señor sabe lo que tenemos en la mente antes de que nosotros lo digamos. Y el Señor quiere una relación con sus hijos de amor, de misericordia, de compasión, de sinceridad. Así que no tengamos temor de lamentarnos delante del Señor y confiemos en su consuelo. Señores, ¿dónde encontramos a Cristo en Lamentación? En un libro de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto lloro, de tanto lamento. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde podemos hallar a Cristo ahí? En el libro de Lamentaciones, el capítulo 1, verso 12, Jeremías dice así: Oh, todos vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor, el que me ha sido traído, con el que me ha castigado el Señor en el día de su ardiente ira. Es decir, lo que Dios me ha dejado ver, lo que yo he podido ver, lo que el Señor me ha mostrado, ha traído, ha traído a mi corazón un dolor que yo los desafío a ver si aquí hay alguien que sufra más que yo en este momento. Y por eso a Jeremías se le llamó, se le llama el siervo sufriente. Jeremías en su sufrimiento nos brinda una imagen de Cristo, porque
Cristo, si Jeremías sufrió por el dolor de su nación, Cristo padeció y murió y sufrió hasta ir a la cruz por los pecados no de la nación, sino por los pecados del mundo. El profeta Jeremías experimentó un profundo sufrimiento, anticipando los sufrimientos que Cristo iba a padecer cientos de años más tarde. El Consolador. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, ya lo habíamos visto, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta declaración de la fidelidad de Dios, ese consuelo que tenemos en Dios, es un anticipo de ese Espíritu Santo que Cristo nos dejó a su partida para que consuele a cada creyente. Qué hermoso. En Lamentaciones podemos ver a Cristo. ¿De qué otra forma? Bueno, como el restaurador. ¿Mm? Porque así como Jeremías hablaba y le daba ánimos al pueblo y les decía, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y buscaba la manera de decirle al pueblo, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar. De esa misma manera, señores, tenemos a un Cristo que restaura nuestras vidas. Un Cristo que vino y pagó por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos y para darnos una esperanza de gloria, un futuro restaurado. Vemos también a Cristo, ¿dónde? En el Rey Justo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 16, dice, ha caído la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, porque pecamos. La caída de la monarquía terrenal y la ausencia de un rey justo generaron en ellos un sentimiento de pérdida y desolación. Sin embargo, en Cristo tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores. Y finalmente también podemos ver a Cristo como ese Dios santo que menciona Jeremías en Lamentaciones 1:8. Dice, Jerusalén ha pecado gravemente, por lo que ha venido a hacer cosa sucia. Todos los que le honraban la han despreciado porque han visto su desnudez. Es decir, dice, ha venido a hacer cosa sucia, ha perdido su santidad, ha perdido su pureza, ahora es inmunda. La santidad de Dios nos recuerda a la santidad de Cristo. Y esa destrucción de Jerusalén nos recuerda la santidad de Dios y su justicia. Dios no puede tolerar el pecado y debe juzgarlo. Así que esa santidad de Cristo, del Señor, no podía aceptar la inmundicia de los pecados de su pueblo. Llevémonos esto en la mente. La santidad de nuestro Dios no puede tolerar la inmundicia, el pecado de sus hijos, de su pueblo. Bien, amados, hasta aquí hemos llegado con el libro de Lamentaciones. Confiando, yo sé que sí, que todos lo leímos, que sabemos ya, hemos visto el libro y lo que aquí vimos fue, eh, digamos que una panorámica, pero que todos estamos alineaditos y sabemos perfectamente de lo que estamos hablando porque ya lo leímos. Así que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente porque
Así como te pedimos al principio, tú has hecho. Te rogamos, Señor, al inicio que hablaras a nuestros corazones, que trajeras tu palabra a nuestras vidas, y tenemos la oportunidad de cerrar este tiempo de estudio sintiendo tu consuelo, tu aliento, sabiendo que tu amor nos sustenta en medio del dolor, de la aflicción, del quebranto. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos has sostenido. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano nos ha traído. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Bendice a aquellos que no pudieron conectarse a la clase. Guárdalos donde quiera que estén y permite que en la próxima ocasión estemos todos reunidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amados, que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase. Bye, bye. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y la ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.